Mm, ah, Ah, Me gustaría agradecer a la doctora Diana Bravo pues, la invitación a compartir con vosotros esta reflexión, con una especie de itinerario en 5 claves que, bueno, pues que os voy a ofrecer para que reflexionemos juntos o juntas, no sé si todos somos mujeres o hay algún varón, bueno, para que esa reflexión la hagamos un poquito en común, ¿no? Yo le decía a Diana que, bueno, yo estoy habituada a las clases en la Universidad de Oviedo, cuando fueron virtuales, pues utilizamos Teams, no utilizamos Zoom, y entonces si hay algún momento en el que me pueda perder en la plataforma, pues confío en que me disculpéis, pero bueno, yo creo que en el ensayo que hicimos todo funcionaba bien. Diana, a mí me aparece ahora en el medio de la pantalla mm, que el anfitrión está grabando la reunión, pero me está tapando, por ejemplo, tu cara. No sé si y no tienes una opción para es que darle... pone, voy a darle entendido, vale, es que ponía salir de la reunión, digo, a ver si salgo antes de entrar. Bueno, muchas gracias por tus palabras. La verdad es que pensé ya que a mi edad no me iba a emocionar ya nada. Me han emocionado tus palabras con esa reflexión que has hecho. Bueno, pues no sé si algo de lo que yo en algún momento escribí te hizo encender una lucecita, pero en tu cabeza, no en la mía, y te agradezco que me lo agradezcas, ¿no? Bien, si os parece, y le decía antes a Diana que, por supuesto, en cualquier momento, cuando queráis no solo preguntar, sino participar con alguna anécdota, con alguna reflexión, con algo que os haya pasado, bueno, pues, con algo que creáis que puede nutrir la parte teórica y voy a intentar entremezclarlo con una parte práctica, es decir, levantáis la mano, pues no sé, seguramente Diana os lo verá, o si no, a voz armada, decís, Isabel, perdona, y entráis, ¿eh? Porque yo sí voy a estar pendiente un poco de la pantalla y a lo mejor pues no de lo que hay alrededor, ¿de acuerdo? Entonces, participáis o intervenís cuando lo consideréis oportuno porque para mí, desde luego, nunca será una interrupción, ¿eh? Voy a compartir pantalla, si os parece. Os tengo que decir también que, un momentito, a ver si comparto. ¿La veis? ¿Veis la pantalla? Sí, de acuerdo. Bien, es que me sale un momentito ahí. Bien, os decía que al final de la sesión yo le voy a enviar a la profesora Bravo Moreno pues, una síntesis de unas 15 páginas de las cuestiones fundamentales sobre las que vamos a reflexionar bueno, en estas 2 horas, ¿eh? Entonces, bueno, no hace falta a lo mejor que estéis ahí como amanuenses copiando cosas, porque yo creo que lo esencial y a lo mejor bastante más desarrollado de lo que lo voy a hacer yo ahora aquí estará en ese dossier de fotocopias de 15 páginas. Mientras esperábamos que os incorporarais, Diana bueno, me iba diciendo pues, de qué países venís o en qué países estáis y he visto que bueno, pues hay una nutrida representación del mundo panhispánico, de los 21 países que hablan español, pues hay algunos de vosotros pertenecéis a ellos, cosa que me agrada porque si hay una perspectiva no solo española, sino hispánica en todo lo que se pueda decir. No sé si alguna de vosotras estará, bueno, haciendo algún trabajo así de peso, de profundidad, tipo tesis o algún artículo. Yo quizá para esas personas, pues las invitaría a revisar un poco la bibliografía que va a aparecer en el dossier de fotocopias que le voy a enviar a Diana, porque bueno, pues en los artículos de otros autores y en los míos, en los que comparto también con mi colega Carmen Méndez, pues bueno, lógicamente se trata el tema de la competencia comunicativa intercultural, digamos, con una profundidad académica mayor de la que puedo tener yo hoy aquí en este seminario, ¿no? Bueno, como os decía, os invito a esta reflexión
en 5 claves para ver, bueno, qué desafíos, qué retos y cómo afrontar, bueno, pues la comunicación en un mundo complejo, cada vez más multicultural. La multiculturalidad viene siempre dada, pero claro, la interculturalidad tenemos que trabajarla, porque depende también de que desarrollemos esa competencia y de que ayudemos a nuestros estudiantes a desarrollar esa competencia. La interculturalidad siempre parte de una intención de querer conocer al otro, aunque no se compartan todos los presupuestos de su cultura, como ya veremos dentro de un momentito. Bien, pues de las 5 claves, la primera, y voy a pasar por ella un poquito rápido, porque yo sé que por lo menos los que habéis hecho el curso en la LEUSAL de Estrasburgo, pues seguramente, vamos, no me cabe la menor duda de que ya habréis trabajado con la profesora Bravo Moreno pues los 3 inventarios del plan curricular del Instituto Cervantes y habéis reflexionado sobre el concepto de cultura con mucha profundidad. Pero solo dos pinceladas para que sepamos, bueno, cuando hablamos de cultura, quizá los que venimos de una formación filológica, no sé si es el caso de todas vosotras, pero bueno, quienes hemos estudiado filología, desde luego ya desde el primer curso se nos hablaba mucho del signo lingüístico y de la arbitrariedad del signo lingüístico, pero no siempre se ha reflexionado igualmente sobre la arbitrariedad del signo cultural. Y esta reflexión que os propongo hoy viene precisamente con ese tema, de reflexionar sobre la arbitrariedad del signo cultural, alejándonos un poco del concepto de cultura que va ligado a la instrucción. Es persona más culta quien más conocimientos factuales tiene, quien sabe más cosas. Bueno, obviamente los conocimientos, los referentes culturales de los que habla, por ejemplo, el plan curricular del Instituto Cervantes, son cultura, como no. Quien ha escrito cuándo fue la batalla de, eso es cultura también. Pero claro, no podemos quedarnos con esa concepción estrecha de cultura, sobre todo cuando enseñamos lenguas y culturas extranjeras. Tenemos que darnos cuenta de que el concepto de cultura que tenemos que manejar en el aula es siempre un concepto de cultura que va ligado al mundo de los comportamientos, que va ligado al mundo de los sistemas de valores también, no solo de hechos y elementos factuales que uno puede, bueno, pues aprender más o menos de memoria. Uno tiene que desarrollar, como dice el plan curricular, los saberes y los comportamientos socioculturales y también las habilidades y actitudes interculturales en las que me voy a centrar más hoy en esta reflexión. Y dicho esto, el concepto, bueno, de cultura del que partimos, bueno, pues yo parto siempre de esta reflexión de Hostef, que es un psicólogo social que dice: todos perciben el mundo desde la perspectiva de las ventanas de su propia casa cultural y todos prefieren actuar como si las personas de otros países tuvieran algo especial, un carácter nacional, pero es la casa propia lo real, lo normal. Desafortunadamente no hay ninguna posición normal en los asuntos culturales. Claro, porque los normales siempre somos nosotros. Los extraños son los demás. Ya veremos que no siempre es así. Bien, pues ¿qué es cultura? Yo parto de un concepto también de otro psicólogo social, de Hofstede, que vincula la cultura a los sistemas de valores, que son los que, bueno, gracias a los cuales se van construyendo las diferentes culturas. Claro, aunque hablemos de cultura, luego hay microculturas, porque yo sí me ciño la cultura española, bueno, hay seguramente problemas interculturales, pero también intraculturales. Las culturas siempre se negocian incluso dentro de los parámetros de la propia cultura, ¿no? Se comparten siempre diferencialmente. Los españoles, por ejemplo, andaluces, pues seguramente se diferencian de los españoles catalanes, de los españoles asturianos, entre los que me incluyo, porque siempre hay diferencias intraculturales. Entonces, no pensemos tampoco que nuestra cultura de origen, sea cual sea, es monolítica. Está, bueno, el hecho diferencial, ¿no?, que hay que tener en cuenta siempre. Y una definición que a mí me gusta particularmente, y la negrita que aparece aquí es mía, porque estos 3 verbos los vamos a ver muy repartidos a lo largo de esta reflexión,
es esta definición de otro psicólogo social, que es Van der Zande. Dice, la cultura es la herencia social de la gente, una forma aprendida de pensar, sentir y actuar que caracteriza a una sociedad. Quedaos con estos tres verbos, pensar, sentir y actuar, porque son los tres niveles, ¿eh? El ámbito cognitivo, pensar, el ámbito afectivo, emocional, sentir, y el ámbito de la conducta, del comportamiento, actuar. Porque lo que pensamos incide directamente en lo que sentimos y lo que sentimos incide directamente en cómo actuamos. Por eso cuando se trata de erradicar o de luchar contra, por ejemplo, comportamientos xenófobos, comportamientos discriminatorios, primero hay que empezar por modificar o por reflexionar el pensamiento, la educación de la gente. Es muy difícil llegar a modificar conductas si antes no se ha intentado una reflexión en el ámbito cognitivo y luego, lógicamente, que conduzca también a una modificación en los ámbitos afectivos emocionales. Entonces, quedaos con ese pensar, sentir actual que luego lo vamos a recuperar en algún momento. Y yo hace años, cuando estaba trabajando sobre el concepto de cultura, encontré esta reflexión de un catedrático y pedagogo español ya fallecido, que me hizo reflexionar mucho, muchísimo, y siempre lo pongo, se lo pongo a mis estudiantes del máster porque creo que es importante. Y dice Antonio Monclús, si un elemento o modelo cultural sirve para mantener la situación de opresión individual, grupal, racial, sexual o religiosa, más que cultura es la negación de la misma, y la negrita es mía. Lo que mantenga una realidad de alienación, lo que no hace a la persona sujeto, sino objeto, no es cultura. Bien, ¿y por qué me impactó tanto esta reflexión de Antonio Monclús? Porque ya veremos dentro de un momentito, cuando analicemos cuáles son las conductas que podemos tener, por ejemplo, pues en los diálogos interculturales, nos daremos cuenta de que a veces justificamos cosas que, bueno, pues habría que justificar diciendo, bueno, es que en su cultura es así, en su cultura lo hacen así, es que en su cultura, pues no sé, se me ocurre, existen los matrimonios infantiles y casan a las niñas de 9 años, pero en su cultura. Entonces eso es un poquito peligroso, porque si hacemos esto, bajo el parámetro de cultura, cabe todo, hasta la violación más evidente de los derechos humanos. Yo siempre digo que, bueno, las culturas son muy diferentes y hay muchas cuestiones culturales con las que podemos estar o no estar de acuerdo, pero siempre hay un límite. Y yo siempre, el límite que pongo es el respeto a los derechos humanos. No hay cuestiones culturales que superen, digamos, ese escollo. Nada puede, en la sociedad actual, ¿no? Estamos en el siglo XVI, en la sociedad actual no se puede justificar ningún tipo, pues eso, de opresión individual, grupal, racial, sexual o religiosa, apelando a que es una costumbre, a que es una tradición. Porque también era una costumbre en España quemar a las brujas en el siglo XVI. Y ya veremos cómo ser respetuosos con otras culturas no significa aceptar el todo vale. A veces los profesores de lenguas extranjeras, claro, como estamos dando clase y si la clase está compuesta por estudiantes multiculturales, intentamos ser tan neutrales, tan objetivos, que se nos olvida una característica que vamos a ver al final cuando entremos en el concepto de competencia comunicativa intercultural, que es la conciencia crítica. Sin conciencia crítica no se puede desarrollar en uno mismo la competencia comunicativa intercultural ni tampoco en los estudiantes. Lo veremos dentro de un momentito. Entonces, a veces los profesores no nos podemos poner de perfil. No quiero decir que tenemos que ser demagogos o dogmáticos, y esto es así, pero bueno, pues a veces hay que bueno, pues, decir que algo es injusto o que algo va en contra de los derechos humanos, y hay que decirlo, es así, ¿no?
Puede ser incómodo, pero es así. Bueno, eso lo retomaremos en la clave 4, cuando entremos directamente a analizar el concepto de competencia comunicativa intercultural. Y en la cultura, entonces, retomando un poquito estas ideas, es un poco como decía aquel libro, todo lo visible y lo invisible. Y me gusta mucho esta metáfora visual sobre la cultura, porque fijaos, es pues eso, un iceberg. En el iceberg hay una parte que pone aquí atributos culturales visibles, que son los comportamientos. Es lo que es, bueno, evidente y visible al ojo. Pero luego la parte que tiene un mayor tamaño y un mayor peso es lo invisible, lo que son los valores, bueno, culturales. Los valores son siempre aquellos que nos, ante una decisión que tenemos que tomar, nos ayudan, dependiendo de los valores que tengamos, lógicamente, a elegir entre opciones. Por eso es importante que cuidemos nuestros sistemas de valores y que reflexionemos individualmente sobre cuáles son realmente nuestros valores culturales, porque eso dice mucho de las personas que somos. Claro. Entonces, bueno, los valores son importantes. Todo esto, es decir, tanto los atributos culturales como son visibles, como los valores invisibles, todo se refleja en la lengua. Pero ojo, la conexión que tiene el ámbito comunicativo, el ámbito lingüístico con la cultura, a veces parece que es más sencillo de lo que es, porque, por ejemplo, en el mundo panhispánico decimos, bueno, como tenemos la misma lengua, realmente no habrá choques interculturales, porque, bueno, la lengua siempre, bueno, favorece ese camino de la intercomprensión, ¿no? Bueno, pues no siempre es así. Ángel Rosenblatt decía que a los españoles y a los hispanoamericanos nos separa la misma lengua. En vez de decir que nos une, dice que nos separa, porque a veces, efectivamente, detrás de una misma palabra, de una misma expresión, no se esconde el mismo sentido, ¿no? Entonces, ese conocimiento lingüístico tiene que estar muy vinculado al conocimiento del mundo y es el que nos ayuda a alcanzar el significado, y yo siempre digo, y mejor que el significado, el sentido último de lo que decimos. Voy a poneros 2 ejemplos. La fotografía no es muy buena, pero bueno, yo creo que podéis observar lo que hay. Os dais cuenta de la fotografía, ¿no? Es bueno, pues una fiesta, fin de, bueno, que se hace en Navidades, en cualquier colegio, por lo menos en España, unos niños vestidos, ¿no? Pues de vecinas, de virgen, de pastorcillos, ¿eh? Y este niño, ¿veis de qué está disfrazado? Yo no sé si alguien puede hablar, como tenéis todos el, el audio quitado, ¿lo veis? Este niño que está en el centro tiene un conejito de peluche y una varita mágica. Vale, vale, está disfrazado, primero es de asiático y segundo está Asiático, disfrazado de sí. mago, Sí, sí, de sí. mago. Ujú. De mago, claro. Porque, pues bueno, pues preguntaría a la profesora, bueno, ¿y de qué puedo ir? Y, bueno, pues puedes ir de mago, de oriente, o diría de rey mago, y él se quedaría con mago, y pues fue de mago, pero de mago de magia, no de rey mago. Otra. Y este chico es efectivamente asiático, no sé si chino o, bueno, pues taiwanés, no sé de dónde es asiático claramente, pero fijaos, lo que decía antes Ángel Rosenblatt, pues lo mismo con unos alumnos un poco mayores, pero la misma fiesta navideña. Todos también, pues hay una niña que va de estrella, otros niños de pastores, y veis a la niña que está a la izquierda, ¿verdad? ¿De qué creéis que va? ¿O cómo interpretáis ese disfraz? Parece la bandera de España. Ay, va de la bandera de España, y dices, uy, y está, ¿no? Esta especie de, no sé, de ánimo patriótico de esta estudiante. No, es que también, pues la profesora dijo, bueno, podéis ir de pastorcillos, de lavanderas, pero de lavanderas de lavar, con V junto. Y ella entendió, bueno, de la bandera, pues de la bandera española, y vino de la bandera española.
¿no? Entonces, el significado lingüístico está siempre muy vinculado al comportamiento cultural, a esos valores que se transmiten, ojo, pero que cambian, porque hay gente que cree que la cultura o las tradiciones, dicen, no, hay que hacerlo igual que en el siglo XVI. Hombre, hay que mantener ciertas tradiciones, a lo mejor del siglo XVI, y otras a lo mejor son un poco obsoletas o van en contra, como decíamos, de los derechos humanos, de los derechos de los animales, en fin. Igual hay que actualizar ciertas tradiciones, ¿no? Sin que dejen por ello de ser cultura. Bien, seguimos con la clave 2. La clave 1, decíamos entonces, el concepto de cultura del que partimos. Y la clave 2, muy rápidamente, porque seguro que esto en algún momento, si habéis seguido pues, algún curso con Diana, pues lo habréis visto, las actitudes prototípicas que tenemos en los encuentros interculturales. Y son 3, y así rápidamente las voy. La actitud etnocéntrica, que es nuestra cultura materna, es la que aparece como medida de las demás culturas. Hay una falta de comprensión, por lo tanto, del contexto en el que se enmarcan las diferentes culturas. Etnocentrismo. Hombre, yo espero que los que estamos aquí, de momento, esa fase, no. La segunda, y esto hay que tener cuidado porque hay mucha gente que está instalada en el relativismo cultural, pensando además que es una actitud, bueno, propia de una persona respetuosa. Ya veremos qué esconde este relativismo cultural. Bueno, pues propone el conocimiento y análisis de las otras culturas desde los propios valores culturales de esas culturas, no desde la del que juzga. Establece la igualdad entre todas las culturas. Y aquí yo recuerdo, siempre doy un curso de formación del Instituto Cervantes en la Universidad de Zaragoza, de un curso de formación inicial. Y cuando les hablo de este tema, hace como 3 años o 4, uno de los asistentes me dijo, cuando estaba aquí, bueno, es que yo no estoy de acuerdo en que todas las culturas sean iguales. Entonces yo, llegado hasta aquí, yo os lanzo la pregunta. ¿Creéis que todas las culturas son iguales? Antes hablaba de que nos tenemos que mojar, pues yo os pido que mojéis. Bueno, con Bueno, matices, no espero solo un sí o un no, ¿no? Matizar, Pero habría claro. que definir cuáles son los criterios de esa igualdad. Es muy difícil contestar así de forma... No, bueno, te tuteo, perdóname, no Sí, nos claro conocemos que de sí. nada, pero tuteadme y os tuteo. Sí. Tú dime, si entendiendo por igualdad tal, sí. No sé, tú Perdón, misma. entendiendo por igualdad. No, que definas tú misma cuando nos ofrezcas una respuesta, si lo has reflexionado, que nos indiques tú qué entiendes ahí entonces por igualdad. O sea, esos Yo sé, matices no los quiero dar yo, tenéis que darlos para vosotros. mí definir la igualdad en el caso de las culturas, habría que elegir diferentes criterios para ver cómo funcionan esos criterios en las diferentes culturas. Es muy difícil, este criterio de igualdad me parece demasiado borroso como para poder contestar. Es difícil, claro, y es que además, a que parece muy políticamente correcto decir, es lo que se decía hace muchísimo tiempo con el relativismo cultural, todas las culturas son iguales, y quedaba así, dices tú, oye, qué equilibrados son. Pero claro, a mí aquel participante, que además había estado trabajando en China, había sido policía nacional, yo luego le pregunté qué hacía un policía nacional metido a profesor de español, y bueno, me lo contó largamente. Me decía, no todas las culturas son iguales. Y yo le digo, bueno, pues explica un poco eso, ¿no? Porque parece que estamos diciendo que unas son superiores y otras inferiores, que eso es políticamente bastante, ¿no?, dudoso e incorrecto. Pero yo, en vez de decir superiores e inferiores, para mí, cuando lo analizo Variopintas. como sujeto social, digo preferibles o no preferibles. ¿Creéis que todas las culturas son igual, digamos, de preferibles? Para vosotros, digo, no para el resto de la gente, digo para nosotros. Sí, Aureli. Sí, hola. Bueno, mire,
escuchando y viendo lo que nos viene narrando, yo, como dice, vamos a mojarnos, yo diría que no, desde mi punto de vista, partiendo. O sea, el concepto de cultura lo podemos manejar igual en todas partes, pero las prácticas culturales son diferentes, ¿vale? Y hablando anteriormente de que hay culturas que pueden, que en la actualidad la podemos considerar que dañan al ser humano, que dañan o que estigmatizan otras culturas, otras razas, otros individuos, partiendo desde ese punto de vista, yo diría que las culturas no son iguales. Ahora, que si tienen, hablando de que todos los seres humanos somos iguales porque tenemos los mismos derechos o debemos gozar de los mismos derechos, y puedo pensar, bueno, aquí escribí, ¿tienen derecho todas las culturas de existir y coexistir Hombre, claro, o de coexistir? claro, esa es otra pregunta, ¿eh? Ajá. No es lo Entonces, mismo, ¿tienen derecho todos los individuos o somos iguales todos los exacto, individuos a son iguales todas las culturas? Claro, no, hay una exacto. diferencia Entonces, importante. partiendo de que hay culturas, o sea, que las prácticas son diferentes. El concepto podemos manejarlo igual en todas partes, pero las prácticas culturales son diferentes. Muy bien, y es que además, dentro de estas claves que os voy a proponer, la última va a ser la clave de las competencias del Consejo de Europa, bueno, para una convivencia multicultural, pero en sociedades democráticas. Lo cual ya dice, bueno, pues ya se Sí, posiciona un pero poquito el también Consejo de Europa. algo interesante en cuanto al lema del Consejo de Europa es bueno, la igualdad, pero dentro de las diferencias. Claro, claro. Así que ahí ¿No? por eso mismo esta idea de igualdad incluye obligatoriamente diferencias. Quiero Claro. decir que definir la igualdad es muy difícil, a no ser que elijamos criterios precisos para definir cómo funcionan, pero Recuerdo además bueno, cuando yo empezaba hace 30 años a dar clase de español lengua extranjera, había un lema del Consejo de Europa sobre las culturas que eran todas iguales, todas diferentes. Claro, que dices tú, esto es una contradicción in terminis, ¿no? Iguales, diferentes, en ese sentido, todas iguales, digamos, bueno, merecedoras de respeto como mínimo. Eso no significa que tengamos que aprobar, ya lo veremos, cada uno de los parámetros o de los sistemas de valores que defienden determinadas culturas, pero hay que aceptar que hay culturas diferentes. Aceptar no es aprobar, como veremos dentro de un momentito, ¿no? A mí me hizo reflexionar mucho esta pregunta, porque yo pensaba, sí, oye, todas las culturas, claro, luego analizando y entendiendo por cultura, pues lo que veíamos, los sistemas de valores, el mundo de los comportamientos que se transmite socialmente, bueno, para mí, como sujeto, como individuo que forma parte de una sociedad, para mí es preferible, para mí, una sociedad democrática, una sociedad en la que haya equilibrio entre varones y mujeres, una sociedad en la que se respeten los derechos humanos. Para mí es preferible una cultura que tenga sus sistemas de valores. Y lo digo porque uno de los problemas del relativismo cultural, que luego, pues no sé, los que a lo mejor no estaban muy enterados de la diferencia entre relativismo cultural e interculturalismo, pues empezaron a tachar la interculturalidad como si fuera el todo vale, ¿no? En el todo vale cayó el relativismo cultural, por eso de que establece la igualdad entre todas las culturas, y entonces es, bueno, no, es que no podemos aplicar nuestros parámetros a esta otra cultura, ¿no? Pero hay unos derechos básicos, los derechos humanos básicos en todo el mundo, y luego ya puede haber diferencias culturales, las que quieras, siempre que haya pues, ese respeto, primero, lógicamente, por los derechos humanos básicos, ¿no? Integridad física, en fin, lo que son los derechos humanos. Entonces, bueno, pues yo tuve que decir, bueno, pues efectivamente para mí es preferible, son preferibles unas culturas a otras, aunque ninguna, o sea, todas las culturas tienen sus luces y sus sombras. Seguimos con el relativismo cultural. Dice, evita la valoración y se muestra respetuoso con las diferentes expresiones culturales.
Claro, ese evita la valoración también puede verse como algo positivo. Dices tú, bueno, evita valorar, evita juzgar. Pero cuando evitamos valorar y evitamos juzgar, estamos arrinconando lo que vamos a ver luego que es bueno, una parte un ámbito importante de la competencia comunicativa intercultural, que es el sentido crítico. Si evitamos valorar, evitamos decir que algo es injusto, que algo no se puede permitir, que algo... y caemos en el todo vale. Es un poco la reflexión bueno, a la que os invito a hacer y luego cada uno que llegue a la conclusión que quiera, según sus sistemas de valores, según sus propias vivencias, según su experiencia vital. Pero evitar valorar a veces nos hace que nos pongamos de lado en cosas. Evitemos conflictos que a veces, bueno, pues hay que alzar un poquito la voz, ¿no? Porque si no, pues te pueden pasar de lado pues, injusticias o bueno, cuestiones muy graves, si evitamos valorar. Entonces, cuidado que a veces creemos que lo hacemos mejor y, bueno, desde mi punto de vista, a veces hay que, eso, mojarse, como decíamos, como recordaba antes Aurelis. Bueno, parece hasta ahí, hasta la tercera característica del relativismo cultural, bueno, pues parece algo que es positivo, ¿no? Con esos matices. Pero al relativismo cultural le falta eso, la búsqueda del encuentro entre culturas. No hay interés en conocer otras culturas. Dicho así como una secuencia, como una frasecita de andar por casa, es, bueno, yo te respeto, pero tú en tu casa y yo en la mía. Pero es muy difícil, partiendo de esa falta de interés, trabajar, como veremos, la competencia comunicativa intercultural. Porque tenemos que comunicarnos entre culturas y si no queremos, difícilmente podremos ser competentes y trabajar las áreas de habilidad que constituyen, como veremos dentro de un momento, este concepto de competencia comunicativa intercultural. Bien, este relativismo cultural tiene tres peligros, ¿no? Y voy rápidamente, puesto que dice que hay que respetar cada cultura con sus parámetros, pues se puede caer en la guetización, es decir, el aislamiento dentro de una cultura más grande, pues unas microculturas, tipo, pues no sé, Little Italy, pues no sé, Chinatown, en las grandes ciudades, ¿no? El romanticismo, que es un poco esa postura en la que terminan cayendo muchas personas que trabajan con colectivos vulnerables o con personas de, por ejemplo, de etnia gitana o de etnias, bueno, pues que no están digamos, en unos parámetros de salud, de cultura, de desarrollo importantes. Entonces, todo lo ven como algo absolutamente positivo, ven las pautas culturales de esa cultura a la que están ayudando todo como, bueno, con unas gafas como si fuera color de rosa, sin darse cuenta de lo que os decía antes, que todas las culturas pues esconden sus luces y sus sombras, ¿no? Y luego el conservacionismo, puesto que es importante que las culturas se mantengan cada una como es, pues hay que huir del mestizaje, del hibridismo. Y claro, la hibridación, muchas culturas, España es una cultura híbrida de tres culturas. Entonces es muy difícil poner puertas al campo, ¿no? Y conservar de una manera aislada las pautas culturales y los parámetros de culturas distintas. Bien, la tercera actitud prototípica es la del interculturalismo, que parte del respeto a otras culturas, añade la búsqueda de un encuentro en igualdad y no teme al cambio que pueda producir el contacto, promueve un encuentro en igualdad, no cabe el paternalismo de ¡ay, estos pobrecitos! Pero, ojo, y lo pongo ahí en negrita, presenta una visión crítica de las culturas, ojo, incluso de la propia, No es voy a ponerme las gafas de criticar otras culturas, no, no, la primera la nuestra. Puede rechazar e incluso luchar contra algunas de sus instituciones. Yo puedo ser absolutamente respetuosa con la cultura española, pero puedo, por ejemplo, puedo no estar de acuerdo con la llamada fiesta nacional y puedo tener mis argumentos pues, para bueno, criticar la llamada fiesta nacional, por ejemplo, por hablar de mi propia cultura, pues así en otras, ¿no?
Se puede ser respetuoso, aceptar, bueno, que hay pautas culturales diferentes, pero no hay por qué aprobar todas las pautas culturales de todas las culturas, ¿no? Porque si no, perderíamos esa visión crítica que tiene que tener cualquier ciudadano en una sociedad libre y democrática. Vamos con en esta segunda clave de, bueno, cuando nos encontramos con otras culturas, ¿qué hacemos? Pues hay como tres fases o tres escalones, ¿no? El encuentro, el choque y el aprendizaje. Y yo creo que tendríamos que ser todos conscientes de que pasamos normalmente por estas tres fases y no nos podemos quedar en la del choque. O sea, primero nos encontramos, obviamente, en las sociedades multiculturales como las nuestras, es fácil encontrarse con sujetos de otras culturas, ¿no? Hay choques porque, obviamente, nos enfrentamos con sistemas de valores, costumbres, tradiciones diferentes, comportamientos, al fin y al cabo, diferentes, pero de ahí hay que llegar al aprendizaje. Y vamos muy rápidamente. Dice Neuner, esta cita la tomó de Neuner, aprender sobre un mundo extranjero y aprender a usar una lengua extranjera es algo más que formar hábitos o reproducir modelos de habla. Comprende una dimensión cognitiva del aprendizaje que se realiza mediante procedimientos de comparación, inferencia, interpretación, discusión y otras formas discursivas similares de negociar el significado de los fenómenos del mundo extranjero. Yo cuando leí esta cita de Neuner estaba dirigiendo una tesis doctoral de una profesora brasileña sobre la traducción de la tesis de Nancy. Y me pareció muy interesante porque en la tesis de Nancy yo creo que hay un párrafo que os voy a leer, que lo tengo aquí, que aclara muy bien esta cita de Neuner, de comparar, inferir, interpretar y discutir. No sé si todos conocéis la obra de Ramón J. Sender, pero bueno, os sintetizo muy rápidamente. Nancy es una estudiante estadounidense que viene a España a hacer su tesis doctoral sobre la lengua y la cultura de la etnia gitana. Y entonces, bueno, pues está en Alcalá de Guadaira, en Sevilla, y pasa pues un año allí. Y lo que hace Nancy siempre es, ante cualquier comportamiento, cualquier conducta de los españoles que ella no entiende, ella lo justifica y lo trata siempre de explicar, apelando a sus conocimientos culturales, al ámbito académico, pero sin preguntar, oye, ¿por qué hacéis esto? ¿Por qué han hecho esto? Ella compara, infiere, pero interpreta sin, digamos, sin preguntar a nadie, pues a un español, por ejemplo, ¿no? Es decir, le falta esa fase de discusión. Pongo el ejemplo. Es una escena en la que están Nancy y su amigo John cenando con unos marqueses en su palacio. Están cenando, sentados a la mesa, y dice Nancy, el marqués me preguntaba qué era lo que más me había gustado de Sevilla. Le dije, la catedral y la Giralda. Entonces el marqués, tal vez agradecido porque debe de ser muy patriota, mientras comía con la mano izquierda, con la derecha se puso a hacerme un masaje en la rodilla. Cosa más extraña, debe de ser una costumbre española. Tiene fama España de ser muy hospitalaria a la manera de los pueblos orientales, y esa debía de ser una atención tradicional con los huéspedes. Yo seguía comiendo con un hambre terrible. De vez en cuando miraba al marqués, sonreía y le decía, muchas gracias, señor marqués, con lo que quería decirle que no se molestara más, pero él seguía dándome masaje. Supuse que tal vez la marquesa estaba haciendo lo mismo con John, pero luego supe que a John no le había hecho masaje nadie. Pues esto es lo que hacemos muchas veces cuando estamos entre comportamientos o conductas de sujetos de culturas diferentes que no interpretamos, porque comparamos, la comparación es inevitable, es una operación inevitable entre culturas, inferimos, decimos, bueno, esto debe hacerlo por esto, pero claro, no siempre es así. Interpretamos nuestra inferencia y luego no discutimos, o sea, no preguntamos, oye, ¿por qué has hecho? ¿O qué habrá querido decir cuando ha dicho? ¿O por qué ha hecho esto? Y entonces a lo mejor, bueno, pues nos explican por qué alguien hace algo, bueno, apelando pues, a cuestiones culturales, ¿no?
o de comportamientos usuales en una determinada sociedad. Nos falta muchas veces esa fase de la discusión. Por eso hay tantos malentendidos, como vamos a ver luego en algunos ejemplos, ¿no? Porque nos quedamos con esa inferencia y lanzamos hipótesis, pero nunca las comprobamos. Después de ese encuentro, el choque cultural, que está causado por la ansiedad que resulta de la pérdida de todo signo, símbolo o señal que nos resulta familiar en la interacción social. Y entonces, ¿por qué estamos cómodos en nuestro ámbito cultural? Porque sabemos qué hacer y qué decir en casi todos los ámbitos comunicativos. En cambio, cuando pues nos trasladamos a otra cultura con otra lengua, pues no siempre es así, ¿no? Estos signos, símbolos y señales incluyen muchas formas que tenemos de orientar nuestra conducta en esos ámbitos. Por ejemplo, cuándo debemos estrechar la mano, qué debemos decir al saludar a las personas, cuándo y cómo dar propina, cuándo aceptar y cuándo rechazar una invitación, cuándo debemos bromear y cuándo debemos hablar de forma seria. A veces, el primer malentendido siempre, o el primer choque cultural, cuando nos presentan a alguien, ¿cómo lo saludo? Con la mano, los 2 besos, ahora con la pandemia, pospandemia con el codo. Nunca sabemos cómo comportarnos, ¿no? O de qué se puede bromear en determinadas culturas y de qué no se puede bromear. Es difícil. Síntomas, y muy rápidamente, de ese choque cultural. La tensión, porque tenemos que esforzarnos por entender. El clima de rechazo, porque sentimos dudas y ansiedad de ser rechazadas por un comportamiento que no es el esperable. La desorientación, porque nuestras expectativas, las generadas por nuestra cultura materna, pues lógicamente no sirven de mucho en el nuevo contexto cultural. Una sensación de pérdida, que es por ejemplo la que experimentan, el duelo que experimentan los emigrantes, ¿no? Los refugiados cuando tienen que ir a otros países, ¿no? Sentimientos de pérdida de sus parientes, amigos, su estatus, su profesión. Sentimientos de sorpresa, o sea, darse cuenta de que las expectativas que generamos no se cumplen. Y también un sentimiento de impotencia, ¿no? Que dificulta la habilidad de que actuemos de una manera eficaz. ¿Y qué etapas hay en el choque cultural? Etapas por las que, si estamos en un país el tiempo suficiente, pues solemos pasar por casi todas y a veces llegar al final, que es lo ideal. La luna de miel es una etapa en la que todo nos causa entusiasmo, fascinación, genera nuestro interés, nuestra curiosidad. Pero después de la luna de miel viene la crisis, ¿no? Y esa pérdida de autoestima porque vemos que no sabemos comportar comunicativamente como corresponde en el nuevo contexto. Después, afortunadamente, después de la crisis viene la recuperación y empezamos a entender que, a ver que esas emociones o sentimientos, van desapareciendo, nos mostramos un poquito más relajados y mostramos más empatía y más seguridad en nosotros mismos. Y la última, a la que no todo el mundo llega, y a lo mejor no hay por qué llegar, la adaptación. Es decir, ya disfrutamos con las experiencias dentro del nuevo marco sociocultural. Somos capaces, además, de ser creativos y de generar humor. El humor, como veremos, reírse incluso de uno mismo cuando las cosas salen mal, es un mecanismo de supervivencia absolutamente esencial, ¿no? En los choques culturales y en los conflictos interculturales. Bien, decíamos que esos 3 escalones, encuentro, choque, pero no nos quedemos en el choque, aprendizaje cultural. Y Adler lo define como el conjunto de situaciones intensas por las que un individuo llega a ser consciente de sí mismo y de otras personas, de tal manera que alcanza nuevos niveles de conciencia y comprensión. En este proceso experimentamos la comprensión de otras formas de actuar, de valorar y de percibir. Y no solo comprendemos mejor al otro, sino que nos comprendemos mejor a nosotros mismos. Confío en que al final me dé tiempo en la segunda hora a que leáis o que leamos entre todos las reflexiones de unos estudiantes extranjeros
que formaron parte, que fueron colaboradores en un proyecto de investigación que realizamos 7 investigadores de la Universidad de Oviedo, y luego que salió publicado un libro que era Cómo se ven, cómo nos ven, atrapados en los estereotipos, y fue una investigación de todo un año con estudiantes extranjeros, unos Erasmus y otros también estudiantes de convenios internacionales, en los que intentábamos ver cuál era el origen de las representaciones culturales que traían los estudiantes extranjeros a España, y también cuál era la visión que tenían de sus propias culturas. Y para este proyecto de investigación, que fue, la verdad, de gran envergadura, utilizamos 3 instrumentos de recogida de datos. Uno fue un cuestionario de preguntas cerradas, pero también había preguntas abiertas. Otro era un diario cruzado en el que los 7 investigadores intercambiábamos un diario durante todo el año, cada 10 días, pues una entrada, investigador, estudiante, en el que escribíamos y reflexionábamos sobre cosas que nos parecían interesantes de las otras culturas para intentar conocernos más, ¿no? Hacíamos un poco, los investigadores pedíamos que los estudiantes casi fueran un poco unos etnógrafos, ¿no? Vivientes, para que reflexionaran. Bien, y la tercera estrategia de recogida de datos fue una entrevista personal, grabada y luego transcrita, a 7 estudiantes cuyas respuestas nos habían parecido que eran, que tenían mucho calado y mucha profundidad, pues para incidir un poco en sus respuestas, ¿no? Y pues muchas de esas reflexiones que aparecen en el libro, pues he seleccionado algunas para que veáis luego de manera práctica, pues algunas de estas etapas que estamos viendo aquí de manera teórica, ¿no? Y cómo se ve realmente que algunos estudiantes tienen unas características y un perfil muy idóneo para desarrollar una buena competencia comunicativa intercultural. Lo veremos. Os recuerdo que si alguien quiere intervenir, yo como solo veo mi pantalla y algunas caritas por ahí, que ponga el micro, si es que puede poner el micro cada uno individualmente, y que lance la pregunta o la intervención, cuando queráis. Bien, cualidades personales, que ya veremos que luego vamos a recuperar también cuando veamos el constructo de competencia comunicativa intercultural. Es decir, no nos viene dada la competencia comunicativa intercultural, hay que trabajarla. Y claro, hay siempre cualidades personales que se tienen, ojo, y si no se tienen, se pueden desarrollar. Todos somos potencialmente buenos y competentes en comunicación intercultural. Hombre, hay que querer. Pero ¿qué cualidades facilitan, ¿no?, el desarrollo de esta competencia? Pues la flexibilidad cultural, es decir, ser capaces de sustituir las actividades de la cultura anfitriona por las de nuestra propia cultura. A mí siempre me ha llamado la atención, por ejemplo, pues no sé, los españoles que se van al otro extremo del mundo, que van a Nueva Zelanda, y al segundo día, suena un momentito, dentro de un momentito hacemos la pausa, que me ha sonado aquí la alarma. Al segundo día de estar en Nueva Zelanda, ya buscan, obsesionados, pues no sé, un restaurante español. Hombre, si llevas un año ahí, entiendo que la gastronomía patria tire, ¿no? Pero bueno, si estás en otro país, intenta generar el interés por la otra cultura, por la gastronomía, por las conductas, por cómo habla la gente, cómo se comunica. Y luego pues, ya compararás si quieres comparar con tu lengua, ¿no? A veces nos falta esa flexibilidad cultural. En España hay mucha gente que dice eso de, como en España en ningún sitio. Bueno, pues visita y luego ya verás, y luego comparas, ¿no? Disposición para comunicarse. Yo aquí siempre digo a mis estudiantes que esta es mi asignatura pendiente. Yo aquí tengo mucho que aprender de mis estudiantes. Quizá, claro, pues es un mal de filólogo. Uno quiere hablar en otras lenguas como habla en español. Claro que no porque sea muy lista en español, sino porque llevo muchos años siendo española. Y, por ejemplo, cuando tengo que hablar en inglés, pues me lo pienso mucho porque quiero, claro, hablar con el mismo nivel que en español. Y bueno, pues a lo mejor tengo que nacer 3 veces para hablar igual en inglés, ¿no? Pero mis estudiantes, incluso aunque tengan un A2, ellos se lanzan a hablar
Entonces ese ímpetu, esa disposición para comunicarse es esencial, aunque no tengas una competencia, un nivel de competencia comunicativa elevado. Si te haces entender, pues es importante esa disposición. Capacidad para la resolución, un estilo de cooperación para solucionar, no para crear conflictos, sino para solucionar conflictos. Esto entra de lleno un poco en la figura del mediador, que ha desarrollado también el volumen complementario de 2020. Paciencia para poder suspender el juicio. Todos somos muy dados a poner la etiqueta. Al minuto de conocer a alguien, colocamos una etiqueta. Nos cuesta mucho suspender el juicio. Bueno, primero voy a conocer a la persona y luego ya etiquetaré. Sensibilidad intercultural, es decir, estar dispuesto a buscar siempre posibles diferencias culturales para explicar el comportamiento que a lo mejor no nos gusta de alguien. No, a lo mejor no es que esa persona sea descortés, bueno, tenga un comportamiento... no, a lo mejor es que no es su intención esa, pues no sé, ofendernos o ser descortés. Igual es una cuestión lingüística, de desconocimiento lingüístico, más que de desconocimiento pragmático o cultural, ¿no? Entonces, ante los choques culturales, digamos, ojo, a lo mejor es que no ha querido decir lo que ha dicho o, bueno, pues hay una justificación lingüística a este comportamiento, ¿no? Obviamente también la tolerancia por las diferencias, sentirse atraído, por lo menos tener interés, ¿no? Y luego el sentido del humor, como os decía, poder reírse de uno cuando las cosas van mal. Y esto que pongo aquí en mayúsculas y negrita, yo creo que es importante, un poco por lo que decíamos antes, de lo de si todas las culturas son iguales, no, no es que unas sean superiores y otras inferiores, pero a lo mejor, bueno, pues la preferencia de sistemas de valores, bueno, te lleva a que para ti personalmente sean preferibles unas a otras. Dice, en las relaciones interculturales, entender y aceptar, es decir, entender que hay otras pautas de vida, pautas de comportamiento, sistemas de valores, y aceptar que eso es así, es suficiente. No es esencial aprobar. Es así, porque a veces creemos que para ser respetuoso y tal, tienes que estar de acuerdo con todas las pautas culturales. No es esencial. Tú entiendes que hay pautas culturales diferentes, aceptas que eso es así, pero no tienes por qué aprobar todo. Bueno, ni siquiera en tu propia cultura, como es lógico, ¿no? Entonces, eso nos da un poquito, nos quita esa camisa de fuerza de que parece que no somos políticamente correctos o que no somos lo suficientemente generosos con nuestra cultura, otras culturas, si no todo nos parece bien o tenemos argumentos en contra. Entonces, eso, claro, en contra de determinadas actitudes o de determinados comportamientos. Bueno, aprobar no es esencial, ¿eh? Bueno, yo no sé si hacemos la pausita ahora, Diana, ¿os parece? Yo creo que sí. Si queréis, nos ¿Sí? tomamos 10 minutos para airearnos un poco, tomar Vale. un algo. Entramos ahí en la clave 3, son 5, y la clave 3 es rapidita y luego entramos con la 4 y la 5. Muy ¿De bien. acuerdo? ¿Hacemos la pausita entonces? Venga, Vale, Sí, pues nos vemos dentro de 10 minutos. muy bien, hasta ahora. perfecto.
gusto, bien. gracias. Yo cuando tú me digas, Diana, Pues yo, vamos, están prácticamente todas las cámaras apagadas, entonces no veo si están aquí o no, pero están aquí, o sea que en la lista están todos, siguen aquí, entonces si queréis podemos empezar. empezar Gracias. o continuar un poquito. Bueno, yo en algún momento, aunque tenía ejemplos, por ejemplo, de, no sé, de toques culturales y demás, lo que voy a hacer en vez de leer los que yo tengo aquí, pues os voy a abrir un poco el micro para que vosotros, si tenéis alguna experiencia personal o bueno, cercana o lo habéis vivido, pues habléis de esos choques culturales dentro de un momentito cuando lleguemos a ellos. Bien, vamos entonces a esa clave 3 de este itinerario reflexivo que os planteaba al principio. La pregunta es, pues ¿estamos atrapados en los estereotipos? ¿Los estereotipos podemos prescindir de ellos? ¿Podemos luchar contra ellos? ¿Podemos ganar terreno contra ellos? Vamos a ver si es así o no, muy rápidamente también. Y vamos a ver estos dos niveles que hay siempre en las comunicaciones humanas, ¿no? Que es el nivel intrapersonal y el nivel interpersonal. Y dentro del nivel intrapersonal vamos a ver el concepto de percepción y luego en el interpersonal el prejuicio y el estereotipo. Rápidamente, para que lo tengamos ahí, porque es importante en la comunicación interpersonal. No sé qué he hecho. Vamos aquí. Ahí. Bien, la comunicación intercultural, uno mismo con y desde el o lo otro, ¿no? Tener empatía es no verlo desde aquí, intentar entenderlo, sino calzarnos los zapatos del otro. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, en ese nivel intrapersonal, el concepto de percepción es importante porque la percepción actúa, digamos, basándose en 3 operaciones, que es la selección, la organización y la interpretación de los estímulos. Es decir, nuestra percepción personal es la que nos lleva a seleccionar, a eliminar determinados estímulos de toda la variedad que nos rodea. La realidad es compleja y, por lo tanto, bueno, nuestro sistema cognitivo no puede atender absolutamente todas esas diferencias que nos muestra la realidad, ¿no?, que nos rodea. Y entonces lo que hace nuestra percepción es seleccionar. Claro, la percepción individual es distinta en cada sujeto y todos seleccionamos estímulos diferentes. Por eso cuando ante un mismo accidente, por ejemplo, hay 6 testigos, pues seguramente ninguno de los 6 testigos ha visto o dice haber visto lo mismo, ¿no? Porque la percepción, la selección que hace de estímulos es distinta. Después de esos estímulos que seleccionamos, los organizamos, es decir, formamos entidades o categorías que nos ayudan a manejar toda esa disparidad bueno, que nos rodea, ¿no? Y después de seleccionar y organizar, interpretamos los estímulos, es decir, formamos juicios, ¿no?, o inferencias sobre esos estímulos. El nivel interpersonal. Me encanta esta foto de mis estudiantes, que no los puse yo así ni sonreír, dije, voy a haceros una foto y así. Mayor competencia intercultural, por lo menos en fotogenia, no se puede tener. Vamos allá. El nivel interpersonal, el prejuicio, que no es más que un juicio previo, y no, aunque la palabra prejuicio en español tiene una connotación a menudo negativa, el prejuicio es un juicio previo que no siempre tiene que ser negativo, ¿no? Pero bueno, se basa en una generalización irreflexiva y parcial y consiste en anticipar juicios de valor sobre un individuo o un colectivo y muchas veces sin conocimiento directo de ese individuo o de ese colectivo, por vías indirectas, digamos, ¿no? El prejuicio después tiende a la acción, es decir, el prejuicio te lleva muchas veces a la discriminación cuando ese prejuicio es negativo, porque une elementos de emoción y de acción. ¿Os acordáis de la definición de Van der Zandt, ¿no?, de pensar, sentir y actuar? Pues aquí es lo mismo. El pensamiento es el estereotipo, el sentimiento a veces es el prejuicio y la discriminación ya es el comportamiento, ¿no? Bueno, los prejuicios
también tienen esos tres ámbitos fundamentales: el cognitivo, el afectivo y el plano conductual. Y por lo tanto hay que trabajar los tres para intentar eliminar los prejuicios. Que es bastante más fácil, seguramente, luchar, no erradicar porque eso es difícil, pero luchar contra los prejuicios que contra los estereotipos. Porque para luchar contra los prejuicios lo que hay que hacer con nuestros estudiantes, por ejemplo, es dar información actualizada, fidedigna, veraz sobre culturas. Al principio, cuando presentaba el seminario Diana, pues hablaba de sus estudiantes, ¿no? Que llegaban con una idea estereotipada y prejuiciosa de, bueno, de México, de Venezuela, de Colombia, y que se marchaban con, seguramente porque in media res, ella, lógicamente, les ofrecería, ella, los materiales que ha seleccionado, pues les ofrecería información directa, veraz, actualizada de esas culturas, ¿no? Es la mejor manera de que no haya prejuicios, porque a veces, bueno, se tienen prejuicios, por ejemplo, contra la cultura española, porque los libros con los que se estudió español a lo mejor eran de los años 60, y claro, la sociedad española de los años 60 es muy distinta a la sociedad española de 2023, por ejemplo. Y así, lógicamente, con todas las culturas hispánicas y no hispánicas, ¿no? Entonces, la información real y veraz es la mejor manera de luchar contra el prejuicio. Los estereotipos, muy rápidamente, porque como os dije al principio, si alguno de vosotros, si alguna de vosotras está trabajando, pues eso, en la tesis doctoral que decía ahora Martina, o bueno, en algún trabajo en el que precise mayor hondura, pues todas estas cuestiones yo por lo menos las he tratado en investigaciones que están publicadas y de fácil acceso, y si no, me escribís al correo electrónico que va a aparecer en el dossier de fotocopias que os mandará Diana, y yo contesto enviándoos el artículo que necesitéis y demás, ¿no? Entonces voy un poquito rápido con ese nivel interpersonal de los estereotipos, que son el resultado de aplicar un proceso de categorización cognitiva a personas o grupos. Por eso es tan difícil erradicar los estereotipos, porque nuestra mente necesita facilidad de manejo de todo lo que le llega, ¿no? Y entonces el estereotipo, claro, sirve para simplificar y sirve para organizar también, ¿no? Entonces, claro, pues desde el punto de vista positivo, para una facilidad bueno, de operación mental, pues claro, lógicamente el estereotipo lleva todas las de ganar. Son muy resistentes al cambio, porque muchas veces, cuando incluso la realidad nos ofrece casos clarísimos que van en contra del estereotipo, el estereotipo es tan contundente y tan reacio a desaparecer. Por ejemplo, para utilizar un estereotipo que no es negativo, ¿no? Pues no sé, en España se dice los italianos son muy, muy abiertos, muy personas así muy simpáticas, muy habladoras. Bueno, pues a lo mejor pues, nos reunimos con un grupo de estudiantes Erasmus y hay un estudiante italiano que a lo mejor es tímido porque los habrán tímidos también, y decimos, bueno, pero este será la excepción. La realidad te está demostrando que el estereotipo, obviamente, no se puede generalizar, pero como es tan tozudo el estereotipo, pues uno dice, pues no, puede el estereotipo, vence el estereotipo, y es que este será la excepción, ¿no? Simplifican la realidad y generalizan. Ojo que los estereotipos, por eso también son resistentes al cambio, en todos los estereotipos hay algo de verdad, ¿cierto? El estereotipo no inventa la realidad, elige una realidad, lo que pasa es que le pone el foco. Es como el estereotipo de que todos los españoles, sobre todo todas las españolas, pues vamos vestidas, o vestidas con traje de gitana, de faralaes, que sabemos bailar sevillanas. Esa es una parte de la realidad española, bueno, claro, de Andalucía. No somos andaluces, no nos vemos reflejados en ese estereotipo, pero en todo estereotipo hay algo de verdad, hay un comportamiento, hay una realidad que es cierta. El problema del estereotipo es que la generaliza. Completan la información cuando es ambigua, por eso es tan difícil prescindir de los estereotipos. A los sujetos, a las personas, no nos gusta nada la ambigüedad, no nos gusta nada sentirnos incómodos
porque no sabemos lo que va a pasar, lo que va a ocurrir, nos genera ansiedad. Y claro, el estereotipo, si por ejemplo vamos a Japón o a China, nunca hemos estado, pero tenemos los 2 o 3 estereotipos sobre la cultura china y japonesa, ya vamos con una cierta tranquilidad de qué es lo que nos podemos encontrar. Nos tranquiliza un poco. Orientan nuestras expectativas, claro, obviamente, porque ya tenemos esa información, pues sabemos cómo van a actuar los sujetos de esa cultura, ¿no? Se recuerda con más facilidad la información que es congruente con el estereotipo. Sí. Hay funciones positivas también del estereotipo, no solo negativas. Las positivas reducen el entorno complejo. Pues es una operación y una función positiva, ¿no? Refleja un proceso de abstracción que nos permite predecir, lanzar hipótesis e incrementa nuestro sentimiento de seguridad cuando estamos en un contexto que no dominamos, en un contexto cultural. Pero luego, obviamente, tiene una función negativa que es de peso. Es que integra esa nueva información que vamos observando de la realidad, la intentamos integrar siempre, pase lo que pase y sea cual sea esa información, en la etiqueta del estereotipo que ya habíamos conformado. De tal manera que, lógicamente, nuestro pensamiento se ve influido por ese estereotipo, porque intentamos encajar las dosis de realidad que vamos observando, lo intentamos encajar siempre en ese estereotipo, con las características de ese determinado estereotipo cultural que nos hayamos creado, ¿no? A mí me gusta mucho este concepto del estereotipo efectivo de Adler, que es también un poquito estereotipo afectivo, ¿no? Y dice Adler, puesto que es imposible erradicar los estereotipos, pues vamos a intentar ver cómo los podemos utilizar en el aula, en nuestra vida diaria. Y dice, bueno, Adler, tomemos el estereotipo como una forma inicial de acercarnos a un determinado sujeto de una determinada cultura, antes de tener a lo mejor información directa de ese sujeto, ¿no? O de esa cultura. Una forma inicial. Pero tenemos que ser conscientes de que es una primera hipótesis. Vamos a ver cómo es este chico holandés con el que voy a tener una reunión, o este profesor alemán con el que me voy a encontrar. Bueno, tenemos algún estereotipo sobre los holandeses, los alemanes, pero primera hipótesis, primera aproximación. Pero después, a medida que vamos obteniendo información real y propia, no por vías indirectas, real y directa, pues lo que vamos haciendo es hacer más complejo el estereotipo y, ahí para que quede ahí, el estereotipo dinámico frente al estereotipo estático que es los alemanes son así, los españoles son así, los venezolanos son así, los ecuatorianos son así. Y de ahí, de ese estatismo, de esa etiqueta rígida, inflexible, no nos mueve nadie. No, estereotipo afectivo, dinámico. El estereotipo ese inicial es como si fuera, pues no sé, el esqueleto, ¿no? de esa idea que tenemos, pero luego hay que ir metiendo músculo a ese esqueleto, ¿no? Que sería dándole dinamismo, complejizando el estereotipo a base de información pues eso, real, de conocimiento más profundo de una determinada sociedad, de una determinada cultura, de unos sujetos de una determinada cultura. Bueno, decíamos antes que lógicamente no todo el mundo tiene interés en la comunicación intercultural y la persona que es etnocéntrica no tiene ningún interés seguramente. Pero bueno, pues hay intereses para iniciar esa comunicación intercultural, por ejemplo, deseo de conocer otras cosas, deseo de aprender sobre los otros y sobre uno mismo, deseo de romper barreras culturales y también deseo de reconocernos. Yo esto lo observé, ese deseo de reconocernos, lo observé mucho en una de las informantes que colaboró con nosotros en el proyecto de investigación sobre los estereotipos. Cómo reflexionaba, cómo a través de lo que veía en España, con ese sentido crítico que tenía, también se desarrollaba el sentido crítico hacia su propia cultura. Además recuerdo que justo empezamos el año y el mes
cuando sucedió la voladura de las Torres Gemelas. Entonces los estudiantes estadounidenses, cuando llegaron, bueno, pues se encontraron también con algunas voces un poquito críticas con, digamos, el gobierno estadounidense, que intenta siempre como inyectar democracia, como decía el poeta, ¿no? Y entonces a ella le parecía extraño que desde Europa hubiera también un cierto sentimiento en contra de los Estados Unidos, ¿no? Y cuando escribía a sus padres, me decían, claro, mis padres no podían creer que alguien hablara mal de Estados Unidos o tuviera alguna crítica. Y dice, y yo empecé, claro, a criticar también, a ver ese lado un poco imperialista de mi propio país. Y dice, y al cabo de 2 meses recibió un paquete en su piso de Oviedo, y cuando lo abrió era una bandera americana. Sus padres veían que se estaba volviendo muy crítica contra su propia patria y le mandaron una bandera americana, ¿no? Pero ese deseo de reconocernos en los demás y en cómo nos ven los otros, que eso es muy, muy importante. Al igual que hay estereotipos o heteroestereotipos, es decir, los estereotipos que tenemos de culturas ajenas, hay también autoestereotipos, los estereotipos que cada cultura tiene sobre sí misma. También se lo preguntábamos a los estudiantes, ¿no? Si tuvieras que decir 3 características de los sujetos de tu cultura o tres objetos o elementos culturales que crees que reflejan un poco de manera holística tu cultura, ¿cuáles serían? ¿No? A ver un poco cuáles eran esos autoestereotipos. Es muy interesante ver cómo se ve cada uno, ¿eh? Bien, dice Miguel Rodrigo Alsina que tenemos que tener en cuenta que no hay identidades unitarias ni estables. El concepto de identidad es muy importante y parece que la identidad para algunos tiene que ser homogéneo, unívoca. Soy esto, ¿qué eres? Esto, y soy así, ¿no? Y claro, dice que en las sociedades que son cada vez más híbridas, que es muy difícil encontrar identidades unitarias, unívocas y estables, que no se vayan modificando, ¿no? Dice que a lo mejor reflexionar y trabajar sobre los orígenes multiculturales que tienen nuestras propias culturas maternas es importante para que los estudiantes vean que la cultura española, sí, monolíticamente, pues es cultura española que viene también de un origen también muy híbrido, ¿no? Hay efectivamente estos 2 enfoques esencialistas de que las identidades constituyen rasgos objetivos y compartidos, ¿no? Y yo prefiero el enfoque constructivista que analiza las identidades de manera contrastiva, fragmentada, sobre todo flexible, porque hay mucha gente que se define de manera interseccional, es decir, como un cruce de marcadores identitarios. Hay gente que no es solo española, que viene, mis padres eran, mis abuelos, y esa hibridación es importante, forma parte de su identidad. Entonces, creo que no podemos olvidar esto que pongo aquí en rojo, la co-construcción cultural de identidades plurales y polifónicas en cada uno de nosotros. Y os pongo un ejemplo que encontré en Twitter de Ara Malikian, el violinista, decía en Twitter: en el Líbano no me consideraban suficientemente libanés porque era de origen armenio. Los armenios no me consideraban suficientemente armenio porque había nacido en Líbano. Cuando me establecí en Europa, no me consideraban europeo porque no había nacido en Europa. Me costó años estar en paz conmigo mismo por lo que soy y aceptar ser el eterno extranjero. Hace 20 años que vivo en España y tengo la nacionalidad española y me acaban de descalificar un disco en los Grammy Latinos por no ser suficientemente latino. Y eso que ya estuve en los nominados a uno de los Grammys hace 4 años y toqué en la gala de inauguración de hace 3. ¿Alguien entiende algo? Claro, pues que seguramente quienes tuvieron que hacer la propuesta entendían las identidades como monolíticas y unitarias, ¿eh? Y no con esa polifonía que tienen también las culturas y esa, bueno, esa hibridación, ¿no? Bueno, las diferencias culturales
que tienen que entrar a formar parte también, además de los hechos factuales de quién escribió, quién pintó, cuándo fue la batalla, que son elementos culturales, pero bueno, de los referentes culturales que son hechos, pero hay diferencias culturales del mundo de los comportamientos que también hay que trabajar en el aula, porque son los que ofrecen muchas veces esos choques. Rituales de saludo y despedida, las normas de comportamiento y etiqueta, las costumbres gastronómicas, el nivel de ruido, cómo gestionamos en cada cultura los parámetros de tiempo y espacio, que hay culturas monócronas y polícronas, hay culturas en las que el espacio, por ejemplo, las culturas mediterráneas, somos culturas en las que el espacio interpersonal, por ejemplo, cuando estamos en comunicación es más próximo, y en otras culturas, por ejemplo, en el norte de Europa, pues se habla con una distancia, o en Estados Unidos con una distancia un poquito mayor. Son elementos importantes para trabajar la comunicación intercultural. También la separación que hacen determinadas culturas del mundo privado y el mundo laboral. Por ejemplo, en España se puede cerrar un gran negocio pues, en una comida, ¿no? No separamos de una manera tan tajante el ámbito profesional del privado, ¿no? Los actos de habla y las estrategias de comunicación, por ejemplo, pues no sé, en España somos muy directos cuando hablamos, en otros países son más, por favor, te importaría, actos de habla indirectos, ¿no? Más corteses, y a lo mejor para los británicos, los españoles, hablamos de una manera un poco ruda, un poco, porque no estamos todo el día, disculpa, perdone, pero es una manera también de comunicar, ¿no? La comunicación implícita y explícita de las críticas, ¿no? A veces, bueno, ahí juega, hay un equilibrio de pesos entre que tú prefieras ser cortés a ser absolutamente, no sé, sincero, ¿no? A veces la sinceridad a ultranza, yo siempre le digo a mis estudiantes, cuando dicen, no, yo soy sincero, digo, uff, ser sincero, absolutamente sincero, cuando se vive en sociedad, igual más que una virtud es un defecto, porque, bueno, digamos, el engranaje social te exige no ser hipócrita, obviamente, pero sí que tengas un cierto dominio de la diplomacia, ¿no? Es decir, de la cortesía conversacional. Y a veces puedes decir las cosas de manera distinta, diciendo lo mismo, pero de una manera un poco brusca o abrupta, o de una manera más cortés. Y luego, obviamente, los gestos y el lenguaje corporal. Me habría encantado, que no realmente es una parte que trabajo siempre cuando doy cursos de formación de este tipo, la comunicación no verbal. Es maravillosa y cuenta muchísimo, tiene muchísimo peso en la comunicación intercultural. Las maneras diferentes en las que nos comunicamos sin hablar. Nos comunicamos incluso con el silencio. Bueno, llevo aquí algunos ejemplos de choques y aprendizajes, pero bueno, tenía pues, algunos para leeros, pero yo creo que mejor si alguno o alguna de vosotros tiene algún ejemplo que le haya pasado personalmente o a su familia o a sus amigos, algún choque cultural bueno, pues, que haya tenido personalmente, bueno, pues en sus idas y venidas por este ancho mundo, pues, y quiera... Ay, ir pensando, Hola, sí, no sé quién habla, María. Aurelis. Ah, Aurelis. Aurelis, no te tengo por aquí, Ujú. pero adelante, venga. Ajá. Vale que más que un ejemplo, que sí hay muchos ejemplos, porque como migrante y encontrándome en otro contexto, aunque yo soy venezolana y estoy Ujú, en Colombia, y aunque podrían decir que se parecen mucho las culturas, siempre hay diferencias. Pero más que algún ejemplo, quería hablarle, había muchas cosas interesantes. Cuando hablaba de los estereotipos, que tenemos ujú, estereotipos también propios, lo quise relacionar con los choques, cuando hablaba de los procesos de encuentro, choque y aprendizaje, ujú. que muchas veces, o sea, podemos pensar que el choque es sobre lo que encontramos, pero muchas veces también el choque es con nuestra propia cultura, pero también cómo nos ven desde el exterior, ¿ok? Claro. Mm,
a veces creemos, bueno, no, los venezolanos o los españoles o los italianos somos así, así, asado. Sí. Y tenemos una visión propia. Y cuando escuchamos la visión del otro, también genera un choque. Y bueno, depende de la personalidad de cada uno de nosotros y de nuestras capacidades, podemos aceptar, comprender, rechazar, etcétera. ¿Okay? Podemos tener muchas posiciones al respecto, pero que el choque no solamente es sobre lo que vemos o encontramos nuevo, sino también de cómo pueden visualizarnos a nosotros también. Claro, Y es bien interesante. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Es no solo, lógicamente, con lo que tú te encuentras con esas expectativas que chocan contra lo que tú esperarías, sino también puede ser un choque contra tu propia cultura al verte desde la mirada ajena, ¿no? Que te devuelve, bueno, una perspectiva Y bueno, distinta, interesante y a veces incómoda, de tu propia cultura. sí. ¿Eh? Sí, y muchas veces, bueno, por amor propio, por lo general nos definimos y nos vamos agrandando, ¿no? Bueno, nosotros somos así, asado, y etcétera. Y luego pues golpean también o nos decepcionamos también de nosotros mismos. Si logramos, si pasamos por un proceso de discernir cada una de esas cosas y de ver de forma crítica también lo que nos están diciendo. Mira, nosotros vemos esto, ustedes son así. Y bueno, es bien interesante porque eso nos puede llevar también a cambios. Yo pienso que la cultura puede cambiar, porque la cultura la construimos y la inventamos nosotros. Por lo tanto, también la cultura puede cambiar. Puede cambiar por comodidad, porque yo puedo asumir una forma práctica y decir, bueno, esta práctica cultural diferente a la mía me gusta más, es mucho más cómoda para mí. Y quitarme de encima algunas prácticas que de mi cultura no me gustan. ¿Ok? O afianzar más la mía y rechazar la que estoy viendo como nueva. Absolutamente, ¿vale? es así. Entonces, O sea, la clave es además ver que la cultura siempre se tiene que ver como algo en proceso, cambiante. Si yo miro hacia atrás en mi propia cultura, veo que, pues eso, que la España de los 60 es absolutamente distinta. La cultura, la sociedad, el comportamiento de la cultura española de los años 60 es distinta a la de los 80 y no digamos a la de 2023, porque las culturas cambian y la gente que cree que el concepto de cultura es inamovible está equivocada y además se impone pues eso, una camisa de fuerza, porque si las culturas no pueden cambiar es que no podemos mejorar, ninguna cultura podría mejorar. Entonces, y claro, bueno, y cambia de lo porque que cambia hablábamos, el así como... pensamiento, cambia la mentalidad. No es lo mismo la mentalidad de 2023 en muchos países que la que había en 1960, por decirlo de alguna manera. Cambian, claro que cambian las culturas. No, y hay circunstancias, porque en el momento es que simplemente puede cambiar, ¿ok? Porque hemos evolucionado como sociedad, porque Claro. porque estoy en otro entorno en el que me lleva y que debería cambiar para adaptarme o para sentirme, o porque me gusta, etcétera. Efectivamente. Y hay también otra posición en la que la cultura debe cambiar. Sí, sí. ¿Okay? Porque puede estigmatizar a otros grupos, porque puede marginar, porque puede invalidar. Por ejemplo, hay culturas donde se invalida por completo las capacidades y las posibilidades que tiene una mujer para desarrollarse de forma integral, totalmente. etcétera. Totalmente. Yo no sé Bueno, lo que pasará, por eso era... ejemplo, en vuestros países, pero uno de los ámbitos en los que más se ve que la cultura es cambiante es en lo que determinadas culturas, claro, vuelvo a la mía porque es la que más y mejor puedo observar, por ejemplo, el humor. De lo que nos reíamos los españoles en los años 70 o en los años 60, hoy no pasaría el tamiz ni de lo políticamente correcto, ni nadie se reiría de eso. Por ejemplo, pues no sé, el humor que se hacía sobre ciertas discapacidades, sobre los tartamudos, sobre disfluencia. Hoy nadie se reiría con Y también determinados puede chistes. cambiar la visión de nuestra cultura. Por ejemplo, de los venezolanos, siempre nosotros mismos hemos dicho que nos reímos de todo.
de nuestras glorias y de nuestras desgracias. Pero con el tiempo, ¿sí? Un venezolano se ríe de todo lo que le pasa, ¿ok? Y de todo hace una broma, pero con este proceso actual que hemos vivido, político y social, también hemos llegado a la conclusión que ese rasgo de nuestra sociedad también nos hizo que no tomáramos en serio los problemas sociales y políticos que estaban ocurriendo, tomarlos tanto a broma y dejarle que tomaran mucha fuerza, al punto que luego pues no pudimos cambiar. Entonces, eso que en un momento lo vimos como muy bonito y muy bueno, también fue lo que nos condenó, de alguna forma. Bueno, pero ahí está el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje de los errores también, lógicamente, ¿no? Y como Bueno, choque o sí. ejemplo, en una ocasión aquí, yo estoy en Bogotá, los bogotanos son muy, muy, muy formales en sus relaciones interpersonales. E incluso para dirigirse de forma respetuosa a otra persona, ellos dicen su merced. Uy, sí. O doña, su merced, sí. Su merced, perdona. Su merced o doña. O y doña. Doña y don. De hecho, para un venezolano, ya llamar a una señora, a un señor don o doña, es una persona que supera los 80 años. Cuando se lo dices a alguien por debajo de esa edad, esa persona se ofende en sentir que lo estás llamando como viejo, anciano. Aquí no, yo tengo 45 y me dicen doña. El señor de abajo, no me los dicen todos. El señor de abajo, algunas personas, y los ya te demás has me dicen su acostumbrado, ¿no? merced. Su merced, sí. Pero antes de acostumbrarme, había una señora que ya tenía quizás 60 años, en la que yo estaba trabajándole para la hija, y yo le decía señora, porque es parte de mi cultura, más dirigirme como señora que de doña o su merced. Y se molestó mucho. En una ocasión me colocó el dedo aquí en 2 ocasiones, que yo tenía que decirle su merced o doña. Digo, pero no le estoy faltando el respeto. Yo me levanté, yo estaba agachada, ella me estaba ayudando a doblar una ropa de la tienda, y yo me levanté y le dije, bueno, vamos a conversar un poco. Para mí, yo creo, o sea, en mi cultura le estoy tratando de dar el mejor trato posible, porque doña para nosotros significa esto. Deje que me acostumbre y yo lo podría hacer, pero yo no le estoy faltando el respeto. Claro, bueno. Es para usted más bien, para mí, una falta de respeto que usted me señale. Claro, sí. Esa es la fase de discusión que decíamos cuando estábamos leyendo el ejemplo de Nancy, que falta muchas veces. Pues tú tuviste con la señora esa fase de discusión, ¿no? Es decir, no lo estoy haciendo para ofenderla, sino porque mi país Y de detenerme, en lugar de reaccionar quizás, sino que me levanté, respiré y dije, vamos a conversar. ¿Qué significa para usted esto? ¿Y por qué significa para mí esto? Cuando yo pase por un proceso de adaptación, pues yo la llamaré como pero para mí siempre siento que le falta el respeto si le digo doña. Entonces me dijo, no, bueno, es que creí que solo me habías dicho a secas por mi nombre. Digo, no, nunca lo he hecho, no lo hago con nadie. Entonces, bueno, fue un momento muy incómodo. Bueno, pero los choques llevan al aprendizaje, ya vimos. En parte del que decía, incluso cómo tratarse, cómo saludarse o cómo dirigirse a las personas. O sea, cualquier ritual que hacemos diariamente es un ritual que responde a comportamientos culturales que pueden ser diferentes, y ahí estamos. ¿Qué hago? ¿Le doy la mano? ¿Le doy 2 besos? ¿Saludo así? ¿Cómo saludo a la gente? El primer choque, ¿no? Sí. Sin embargo, a los señores de abajo que nos llaman don y doña, pues yo solo me sonrío y ya, yo no llego a confrontarlos por eso, porque sé que es parte de su costumbre de tratarme como con respeto. Entonces simplemente lo acepto y sonrío a veces. Le digo a mi esposo, don, y él se echa a reír. Bueno, muy bien, muchas gracias. Seguimos. Vamos a ir con la clave 4 y la 5 y acabamos, y luego si da más tiempo a que alguno más pues, nos hable de sus choques personales, pues fenomenal. Voy aquí y
paso también de una manera rápida, deconstruyendo. A mí me gusta mucho la operación de deconstruir, que es cuando tenemos un constructo un poco complejo. Deconstruir es analizar pormenorizadamente las partes que constituyen ese constructo. Porque si hablamos de competencia comunicativa intercultural, como veremos, que tienen ámbitos, hablamos como un concepto, como si fuera global e indivisible, es muy difícil luego trabajar en el aula o desarrollar como competencia en nosotros mismos o si somos profesores, en nuestros estudiantes. Entonces, con la deconstrucción ocurre justo lo contrario. En español hay un refrán que dice: los árboles no te dejan ver el bosque. Pero yo creo que con los constructos que son complejos ocurre lo contrario. El bosque, es decir, el completo, no te deja ver los árboles, no te deja analizar individualmente las partes de las que están constituidos esos conceptos más globales. Y si alguien tiene interés en la bibliografía que le voy a pasar a Diana, bueno, pues hablamos de este tema con mucho detenimiento y con profundidad académica en ese monográfico del Journal of Spanish Language Teaching de competencia comunicativa intercultural y enseñanza de español L2, antecedentes, estado actual y perspectivas futuras, en las que analizamos lo que fue, lo que es y lo que será ese concepto de competencia comunicativa intercultural. Pero yo voy a sintetizar mucho. Una de las mayores dificultades cuando estábamos redactando el artículo, que es un artículo largo para el monográfico, era las distintas conceptualizaciones, a veces la confusión que había entre competencia intercultural o competencia comunicativa intercultural, ¿no? Había autores como Bennett o Dethoff que entendían que la competencia intercultural y la competencia comunicativa intercultural eran distintas. Kranz y Balboni, para ellos la competencia comunicativa es un constructo que engloba la competencia intercultural. Y para Byron, que yo creo que soy más de esta concepción, la competencia comunicativa intercultural engloba la competencia comunicativa. Y para que lo veáis de una manera un poco más gráfica, cojo el reducido, lógicamente, el modelo de competencia comunicativa de Byron, ¿no? La competencia comunicativa intercultural es el constructo más abarcador, y dentro de esa competencia comunicativa intercultural hay una competencia lingüística, una competencia sociolingüística, una competencia discursiva y una competencia intercultural, que se desarrolla sobre estos saberes: saber hacer, aprender, implicarse, saber ser, saber entender. Ese saber implicarse es ese sentido crítico que tenemos que tener en la comunicación intercultural. La definición que da una investigadora española que hizo su tesis doctoral sobre la competencia comunicativa intercultural, Ruth Vilá, es el conjunto de habilidades cognitivas y afectivas para manifestar comportamientos apropiados y efectivos en un contexto social y cultural determinado que favorezcan, y fijaos, lo he puesto con negrita, un grado de comunicación suficientemente eficaz. Cuando pensamos que una comunicación, para ser exitosa, tiene que ser 100% feliz en términos pragmáticos, pues es muy difícil encontrar una comunicación intercultural 100% idónea y eficaz. No. Ruth Vilá habla de suficientemente eficaz, que se entienda lo suficiente, y si no, hay que negociar. Vamos con esos componentes, vamos a deconstruir la competencia comunicativa intercultural. A ver si deconstruyéndolo podemos decir, pues esto se puede trabajar de esta manera o esto de esta manera. Bien, los tres componentes en los que están casi todos los investigadores de acuerdo son estos tres componentes, y volvemos a retomar ese pensar, sentir y actuar. El componente cognitivo, cómo controlamos la ambigüedad, la incertidumbre, conocimiento de similitudes y diferencias culturales. El componente comportamental, la conducta, habilidades verbales y no verbales, cómo controlamos la interacción comunicativa. Y luego también un componente afectivo. El ámbito... estamos casi acabando, tengo que ir ahí como corriendo.
el componente afectivo, ¿no? Donde entra cómo controlamos la ansiedad, la empatía, la motivación. Al lado de esos tres ámbitos, hay muchos autores, entre los que me incluyo, que han dicho que hay otro ámbito que constituye como la cuarta dimensión de la competencia comunicativa intercultural, y es la conciencia crítica. Es ese sentido crítico que veíamos en la competencia o en la conducta de interculturalidad. La conciencia crítica propia hacia nuestra cultura y hacia culturas diferentes. ¿Por qué? Porque esa conciencia crítica es reflexiva e introspectiva, nos hace analizarnos a nosotros mismos, nos hace mejorar en el conocimiento de nuestra propia cultura, conduce a unas habilidades y actitudes más profundas y nos lleva siempre a experimentar y a explorar nuestra cultura y otras culturas. Conciencia crítica, no nos olvidemos. Voy como rápidamente, porque claro, una de las dificultades para llevar al aula o llevar al ámbito educativo la competencia comunicativa intercultural para desarrollarlo es, bueno, ya, ¿cómo lo medimos y cómo lo evaluamos? ¿Cómo evaluamos esos cuatro ámbitos? Es difícil, ¿no? Entonces tenéis también en la bibliografía algún artículo en el que, bueno, yo personalmente trabajo estas ideas con más profundidad, pero voy a sintetizar rápidamente. Lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿pero es obligado? ¿Tenemos que evaluar la competencia comunicativa intercultural? O, bueno, profesores, hay inconvenientes para evaluar, ¿no? ¿Qué niveles podemos decir que existen en el desarrollo de las competencias interculturales? Podemos hablar de los 6 niveles que hay, por ejemplo, en el desarrollo de la competencia comunicativa de nivel A1 al nivel C2. ¿Cómo establecemos esos niveles culturales? ¿Los unimos a la competencia comunicativa, lingüística solo? Pues no. Hay gente que no tiene a lo mejor un nivel de desarrollo de competencia comunicativa muy alto, pero sí que tiene un nivel de competencia comunicativa intercultural elevado porque tiene características de personalidad muy propias para un buen sujeto intercultural. Otra dificultad, la naturaleza contextual y relacional de la competencia intercultural. Es decir, la competencia intercultural solo se puede analizar in situ, comunicándote con otra persona. Entonces, los profesores, por ejemplo, en el ámbito del aula, ¿cómo podemos evaluar una competencia? ¿Cómo podemos evaluar individualmente a un sujeto de una competencia que tiene que estar desarrollada siempre en interacción con otro sujeto? Es que a lo mejor el otro sujeto pues no es un sujeto bueno, que favorece un buen desempeño de esa competencia comunicativa intercultural. La competencia comunicativa intercultural es contextual, relacional y co-construida con la persona con la que interaccionamos. Entonces es muy difícil evaluarla individualmente, porque la tienes que evaluar in situ. Claro, estos intentos de evaluar, no digo de medir, de evaluar la competencia comunicativa intercultural en la que se somete a los estudiantes a una especie de cuestionario de imagínate que estás y describes una situación, ¿qué harías? Bueno, claro, no sé si es una buena manera de evaluar una competencia, porque el que harías no es a lo mejor lo que haces cuando estás realmente en esa situación in situ, ¿no? Entonces, a mí me parece muy difícil evaluar efectivamente lo que los estudiantes creen que harían si... Bueno, es demasiado, ¿no? Decir eso. Evaluar también la dimensión afectiva de la competencia comunicativa intercultural. ¿Cómo evalúas los sentimientos privados, las características relacionadas con la identidad, los aspectos vinculados a la conciencia, a la actitud? Es como si tuviéramos que analizar la generosidad, el compañerismo, la bondad de un estudiante. Es muy difícil. Es muy difícil evaluar. Evaluar. Otra cosa es, bueno, alguna de las opciones es, claro, que no sea evaluar mediante un cuestionario, que haya, tener enfoques, digamos, multimodales también en la evaluación, desde autobiografías, portfolios, proyectos, entrevistas, incidentes críticos que hayan vivido o que hayan observado nuestros propios estudiantes,
tareas y minidramas, observaciones etnográficas, que los estudiantes salgan, si están viviendo en un contexto de inmersión, y analicen comportamientos. Y yo luego, claro, me pregunto, y siempre creo que la competencia comunicativa intercultural es una competencia de carácter evolutivo y susceptible de cambio a lo largo de la vida. Por lo tanto, es un proceso y como tal, inacabado. Frente al concepto de adquisición lingüística, que he adquirido este nivel. No. En la competencia comunicativa intercultural estamos siempre evolucionando en ese proceso continuo de aprendizaje. Entonces tenemos que verlo como un proceso. Y como tal proceso, yo en el artículo en el que analizo si es preciso, es necesario, es obligatorio evaluar esto, pues opto por hacer una sustitución doble, conceptual. En vez de hablar de evaluar la competencia comunicativa intercultural, hablo de valorar la competencia comunicativa intercultural. Hay gente que cree que lo que no se evalúa no se valora, y no es cierto. Yo creo que en la educación sí se valoran los conceptos de compañerismo, de justicia, de generosidad, pero claro, no se evalúan poniendo un 9, un 7,5, un 7,32, pero se valoran de otra manera. La justicia, bueno, se valoran, son elementos importantísimos que se valoran, aunque no se evalúen calificando. Y luego, yo creo que es mejor, más que medir, hombre, si estás investigando, haciendo una tesis y a lo mejor tienes que medir cosas, tienes que hacer diseñar un instrumento que mida, bueno, porque eres un investigador, pero bueno, los profesores en el aula igual no tenemos que medir, es decir, cuál es el nivel justo de desarrollo en ese momento de competencia comunicativa intercultural, sino centrarnos en desarrollar. Parte de donde parta el estudiante, desarrollar, que mejore, trabajar con esas opciones que hay, trabajar y desarrollar la competencia comunicativa intercultural en cualquiera de los ámbitos, en el cognitivo, en el comportamental, en el afectivo, en la dimensión crítica, desarrollar. Entonces pensemos en valorar y desarrollar, más que en evaluar y medir. Y termino, bueno, la mediación que encontráis en el, que ya nos suena mucho más cercano, porque en el volumen complementario precisamente los cambios respecto al marco común europeo de referencia son fundamentalmente el capítulo relacionado con la mediación, que no es más que dar la importancia que tiene y describir de una manera bastante más matizada en qué consiste pues esa otra destreza que ya es la mediación, ¿no? Paso, esto aparece en las fotocopias que os di, y la última clave y ultimísima, para que veáis a qué me refería yo con el sentido crítico, el que no podemos ponernos de lado. El Consejo de Europa sacó hace, pues, yo creo que un año y pico, este libro, ¿no? Este modelo, que se llama Competencias para una cultura democrática, convivir en pie de igualdad en sociedades democráticas culturalmente diversas. Paso rápidamente, obviamente, como es lógico, el Consejo de Europa siempre con de los derechos humanos, bueno, porque todos los 47 miembros han firmado esa Convención Europea de Derechos Humanos y por lo tanto en las leyes, también en las leyes educativas, pues los derechos humanos tienen que preservarse ahí y no solo en papel, no solo en la letra, ¿no? Y os pongo aquí este esquema que está sacado directamente de ese libro. Y habla en este libro de 20 competencias agrupadas en valores, actitudes, aptitudes, conocimiento y visión crítica. Son las 20 competencias que tenemos que tener. Y digo, tenemos que tener no solo los profesores, cualquier sujeto que quiera convivir en culturas democráticas, pero diversas, que quiera convivir, bueno, pues, de respeto y de dignidad, ¿no? Entonces, fijaos, bueno, valorar la dignidad humana, los derechos humanos, la diversidad cultural, la democracia, la justicia, la equidad, la igualdad, el Estado de Derecho. Es a lo que me refería cuando decía, ¿todas las culturas son iguales? Bueno,
es que hay culturas, por ejemplo, más democráticas que otras. Entonces, pues, para mí, por ejemplo, personalmente, cada uno, para mí es preferible, no estoy diciendo superior o inferior, preferible para mí una cultura, por ejemplo, con valores laicos, antes que una cultura teocéntrica, por ejemplo, para mí. Para otros a lo mejor no. Por eso los sistemas de valores también, lógicamente, en el ámbito europeo, y yo creo que en todos los ámbitos en los que primen los derechos humanos, pues tenemos que, la enseñanza de lenguas tiene que ir pareja, y el desarrollo de esa competencia comunicativa intercultural tiene que ir pareja al desarrollo de estas 20 competencias que es que al final son las que hemos estado viendo y que conforman lo que es la competencia comunicativa intercultural. Fijaos, apertura a la otredad cultural, respeto, responsabilidad. Cuando vives en sociedad tienes que tener una responsabilidad individual. La tolerancia de la ambigüedad, que ya vimos. Las aptitudes, también hay que tener flexibilidad, capacidad de cooperación, habilidad para resolver conflictos. Es lo que estábamos viendo en el desarrollo del concepto de cultura, del encuentro cultural, y desde luego ese conocimiento y visión crítica, ¿no? Conocimiento del mundo, política, legislación, derechos humanos, cultura, religión, historia, medios de comunicación, medio ambiente, sostenibilidad. Estamos en un mundo del siglo XXI y lógicamente las culturas tienen que mirar al siglo XXI y a lo mejor hacerse muchas preguntas y a lo mejor hacerse algún que otro reproche, ¿no? De a lo mejor tendríamos que cambiar esto o no. Yo creo que al final desarrollar la competencia comunicativa intercultural, bueno, paso el decálogo que tenía, que es un poco, muestran el Consejo de Europa, y me quedo con este reto de todos, convivir entre culturas y atender a sus particularidades, a sus diferencias, a sus analogías, a las modalidades de sus interacciones, convirtiendo los encuentros interculturales en territorios para el intercambio, el contraste, la negociación y el aprendizaje. Me he quedado sin tiempo porque no quiero, como le decía antes a Diana, tomaros como rehenes, decíamos de 5 a 7. Me he quedado sin la posibilidad de leeros, pero aparecen en esas fotocopias, en ese dossier que os mandará Diana, las reflexiones de los estudiantes que formaron parte de nuestro proyecto de investigación. En las 3 últimas páginas de ese dossier podréis leer cómo reflexionan sobre cómo nos ven a los españoles, cómo se han visto a ellos mismos después de su año en España y cómo se han vuelto más críticos, pero a la vez más interesados en las diferencias culturales, ¿no? Ahí lo tendréis para que lo podáis, si tenéis interés, ganas y tiempo, para que lo podáis leer con un poquito de detenimiento, porque las 2 horas se me han pasado así de rápido. No sé si hay tiempo para que alguien comente algo. Sí, claro que hay tiempo, si alguien quiere decir algo, comentar alguna cosa. Yo en el momento que terminemos te mando, Diana, el dossier y ya se lo puedes enviar a ellos o a ellas, si éramos todos o no, para que con tiempo, con calma, pues puedan pues tirar del hilo, si quieren, de alguna de esas pautas de reflexión que he ido dosificando a lo largo un poco de la presentación. Yo te agradezco muchísimo lo que nos has contado. Yo me quedo con esta última diapositiva, con esto que has puesto. Cuando hablas de intercambio, contraste, negociación, aprendizaje, para mí es claramente el funcionamiento de una clase de español lengua extranjera. Porque haciendo todo esto conseguimos realmente al final que nuestros alumnos realmente, pues eso, hayan desarrollado esa competencia comunicativa intercultural, desarrollado y adquirido un nivel de lengua más alto porque son capaces de hablar de cosas que ni se planteaban cuando empezaron su recorrido. Yo he tenido alumnos que, pues eso, que han dicho
desde niveles muy iniciales, que nunca se hubieran imaginado que iban a venir a estudiar español y a aprender un poco la base de cómo funciona la lengua y que se iban a ir con otra visión completamente distinta de la que tenían del mundo hispano, de ellos mismos, y de otros compañeros que a lo mejor no necesariamente eran hispanos o franceses, pero que venían de otros lugares. Entonces nos habíamos podido conocer todos. Él había aprendido, entonces era un aprendizaje a partir de ese intercambio y de ese contraste y de esa negociación que ha sido clave y fundamental en las clases de español lengua extranjera. Entonces, y que van mucho más allá de lo meramente lingüístico. Cuando alguien dice, estoy aprendiendo español, pues a lo mejor este chico iba con la idea de voy a aprender el subjuntivo, los valores de ser, todas estas cosas. Y no, aprendió a ser un sujeto social seguramente más profundo, más maduro, y a ser capaz de expresar lo que opinaba en español, que no es poca cosa eso. Exactamente. Entonces yo creo que es fundamental. Esto para mí es la clave. Y mis alumnos creo que han estado conmigo en la formación de profesores, creo que saben que esta era la clave que yo quería que entendieran. Pues muy bien, no es yo también no es quería poco el reto. agradecerle. Sí, Yo sí, también perdona, quería Aurelia. agradecerle. Y en la medida que iba usted con su exposición, con lo que nos iba compartiendo, pues me iba encontrando en cada uno de los procesos, quizás no como aprender una lengua, pero sí en el proceso de integrarme a una nueva cultura. Y también, obviamente, sí aprendí algo de la lengua porque hay diferencias del español entre un país y otro. Pero sobre todo lo que más me lleva a reflexionar no es solo cómo me puedo sentir o cómo me puedo integrar o mejorar, sino también ahora cómo se ven los otros o cómo se pueden sentir con mi presencia también con una cultura diferente y entender que ellos también pasan por estos procesos y creo que me lleva a ser un poco más flexible, más tolerante, más comprensiva. Entonces, muchas gracias, le agradezco. A usted se le pasó rápido el tiempo, a mí también me quedaría más tiempo, porque me gusta cómo va narrando, cómo va explicando, y sobre todo porque me hace permanentemente estar reflexionando. Le agradezco, muchas gracias. Muchísimas gracias, Aurelis. Muchísimas gracias. Tenemos ahí a un varón que pone... Aquí en el chat, sí, vamos viendo, todas te van agradeciendo, por supuesto. Vale, muchísimas gracias. Y claro, para aquellas que son profesoras, que sean secundaria, que sea como yo en escuelas privadas, es importante también. Es acercarnos a una perspectiva distinta. Entonces, sí, muchas gracias. A vosotras, a vosotros, porque veo que hay por lo menos un compañero, Sí, un compañero de itinerario reflexivo. Ya os digo, como está mi correo electrónico en la carátula de las fotocopias, si en algún momento, ahora o dentro, yo recibo siempre, después de un año a lo mejor, ¿te acuerdas? Me diste un curso de no sé qué, pues ahora estoy y te agradecería que... Uy, estoy escribiendo, ¿quién soy yo la que hace eso? Pues cuando sea, yo, bueno, salud mediante, contesto siempre a todo el mundo. O sea que ahí me tenéis en la Universidad de Oviedo, al otro lado del correo electrónico, para lo que queráis. Suerte, Martina, con esa tesis. Muchas gracias, fue un gusto, me encantó el seminario y bueno, esperemos vernos pronto. Muy bien, muy bien. Muchas Chao, gracias. gracias a todos. Bueno, gracias y feliz tarde para todos. Gracias. Adiós, gracias. Saludo. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Gracias. Voy a dejar de... Quedamos